se quiebra en su carácter y, ¿verdad?, reacciona de una manera muy fuerte. O el otro extremo es que no reacciona, ¿verdad? Todo es permisible. Es permisible. Por ejemplo, Ujú. La mansedumbre, tiene que ver con mansedumbre. Tiene que ver. La mansedumbre es el carácter equilibrado, ni irse al extremo de un mal carácter ni falta de carácter. Ujú. cuando se habla, por ejemplo, de climas también, que es un clima templado, Exactamente. se puede entender muy bien que no es demasiado frío, luego tampoco demasiado candente, de manera pues que... Ujú. Entonces, adaptándolo como uno, es decir, que no ser uno demasiado pasivo, pero tampoco ser demasiado agresivo en ese sentido, sino templado es, a pesar de las circunstancias, mantenerse uno en su posición. Ujú. Según esto, ¿verdad?, que Jesús expresaba al Padre por medio de la templanza, era de que él no dejaba que los sentimientos lo gobernaran a él. O sea, Ujú, entonces, sabía que todo él, pues él estaba sometido al Padre, ¿verdad? Ujú. Y por lo tanto, no dejaba que sus sentimientos, como decíamos, ¿verdad?, si alguien así muy rígido se enoja, pues explotaba, ¿verdad? O se doblegaba totalmente, sino que sus sentimientos estaban sometidos. Ujú. Entonces es algo que los sentimientos ponen a prueba la templanza. Ujú. En el Salmo 17:3 nos dice: tú has probado mi corazón, me has visitado de noche, me has puesto a prueba y nada inicuo hallaste. He resuelto que mi boca no haga transgresión. Eso es templanza. Rompiendo el carácter de Cristo, complementando con lo que decía, hay una parte, si me ven a buscarlo ahí, que está en la escritura, ¿verdad?, que dice que Él no alzará su voz, dice, no quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare, ¿verdad? Eso me hace ver a mí como una templanza en Él, en ese sentido. Exactamente. Entonces, lo que significa ser templado, ¿verdad? Es muy importante entender este concepto para poder entender lo que Cristo nos modeló, ¿ya? Alguien dijo ¿cómo fue que dijeron? La rigidez correcta, dijeron el equilibrio. El temple es el equilibrio entre lo rígido O la dureza correcta, o la firmeza, creo que dijeron, la firmeza adecuada, ¿verdad? Porque no es ninguno de los extremos. Y al ver el diseño, o sea, al ver la persona de Cristo, vemos ese manejo de su carácter muy correcto, muy estable, ¿verdad? No yéndose a ninguno de los extremos, ¿no? Aunque, como vamos a ver un punto aquí, pareciera ser o se ha malinterpretado algunas acciones de Cristo, pero no era ninguno de los extremos, tanto que, es que todo se dejaba, ¿verdad? Por eso no hablaba, por eso no contestaba, porque se dejaba. O aventó las mesas, ¿verdad? Y ahí Jesús, no, explotó, ¿verdad? No. Entonces hay una mala interpretación, ¿por qué? Porque vemos a Jesús, pero con el diseño nuestro. Y no podemos ver a Jesús con mi diseño, sino debemos entender a Jesús en el diseño del Padre, ¿verdad? Entonces, ahí hay una gran diferencia. Número 2, ¿consideras que actúas con templanza ante las circunstancias difíciles? Ya es una respuesta muy personal, ¿verdad? O sea, ¿cómo actúas en las circunstancias difíciles? ¿Con templanza? ¿Estallamos? ¿O demasiado nos intimidamos? ¿Cómo? ¿Cómo manejamos la expresión de nuestro carácter en ese sentido? Y número 3, ¿has estorbado alguna vez el propósito del Padre por falta de templanza? Que esa es una de las consecuencias de no aplicar la templanza o vivir en templanza, porque sí podemos estorbar nuestra vida, pues, dentro de ese propósito que el Padre tiene para nosotros, ¿verdad? Entonces, por eso es muy importante mantenernos como Cristo se logró mantener siempre dentro del propósito del Padre. Sin la templanza
no se hubiera podido, aunque hubiera tenido todo el deseo en su corazón, aunque hubiera tenido todo el conocimiento correcto. Pero la templanza bien lo pudo haber sacado. Y ahí es el punto importante. Nuestro texto a memorizar para la siguiente semana, 2 Timoteo 1:7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Una vez más. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. 2 Timoteo 1:7. Bueno. El apóstol Pablo es muy claro, aunque le está hablando de una manera muy personal a Timoteo, ¿verdad? De lo que él tiene que hacer en su ministerio, pero está marcando un diseño de lo que el Padre hizo en sus hijos. Y dice, no nos ha dado Dios espíritu de Cobardía. ¿Por qué? Porque ese espíritu de cobardía es de la carne, ese es del mundo, pero el espíritu que tiene que ver con la imagen de Dios no puede ser cobardía. Entonces, Dios nos ha dado esto. Dios nos ha dado ¿qué? Como nos ha dado de su naturaleza, entonces nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Cuando está hablando nos ha dado, regularmente se ha interpretado solo de, pues ya soy cristiano, pero pues no tengo el poder o no tengo el dominio propio. Entonces, ¿qué pasó? Porque ya soy evangélico, ¿verdad? No está hablando de eso, está hablando de la naturaleza de Dios puesta en nosotros. Él nos dio de su naturaleza, pero esa naturaleza debe desarrollar. Esa naturaleza debe madurar en nosotros para que nosotros actuemos con este espíritu que Dios nos ha dado. Por eso es que el cristiano inmaduro no manifiesta este espíritu, pero el cristiano maduro va a manifestar este espíritu que Dios ha dado, porque ya es la genética de Dios expresándose a través de su vida, en poder, en amor y en dominio propio. Entonces, Timoteo está ejecutando su ministerio y el apóstol Pablo está corrigiendo algunas cosas y le está llamando la atención y exhortando algunas otras que él debe ejecutar en su ministerio. Y en otras palabras, le está diciendo así como reacciona. O sea, no puedes actuar en un espíritu que no te dio Dios. No puedes actuar en un espíritu que da el mundo. Debes actuar, debes desenvolverte en el espíritu que te está dando Dios, que te ha dado Dios, que es de poder, de amor y de dominio propio. Entonces, muy importante porque esto tiene que ver con la naturaleza de Cristo expresándose en nuestra vida. Y a estas tres cosas, poder, amor y dominio propio, a eso se le llama templanza también. Porque dice de cobardía, quiere decir que está demasiado débil, ¿verdad? Entonces, ahí está el punto de equilibrio entre lo débil y demasiado duro. Exactamente. Entonces vemos en el apóstol Pablo y en Timoteo cómo nos enmarca el diseño correcto con que nosotros como hijos de Dios debemos no solo ejecutar nuestro ministerio, sino desenvolvernos en el llamado que Dios nos ha hecho. Sin la templanza que viene como resultado de la naturaleza, como resultado de la expresión de la naturaleza de Cristo en nosotros, entonces va a haber ese temor, va a haber quizás un temperamento incorrecto, va a haber manifestaciones no correctas que podemos estorbar, dañar y afectar el propósito de Dios en nuestras vidas. Ahora, por ejemplo, cuando hablamos de los frutos del Espíritu, si se recuerdan los que pues ya llevan un tiempo en el Evangelio, ¿verdad? Cuando
se habla de los frutos del Espíritu, por ejemplo, ¿verdad? Amor, gozo, paz, paciencia, todos regularmente se han manejado como temas, pero no como el resultado del Espíritu produciendo un fruto en mí, sino miren, pues el amor es esto, ¿verdad? El gozo, es que debemos estar contentos y siempre sonrientes, porque el gozo pues hermosea el rostro, el gozo aquí, allá, y es un tema que nos da un conocimiento, pero por eso es que son frutos del Espíritu. Es lo que el Espíritu produce en nosotros de la naturaleza de Cristo, de lo que va a expresar de Cristo en nosotros. Son frutos de Él en mí, cuando yo me dejo gobernar. No son cosas aprendidas. Entonces, cuando hablamos de templanza, no podemos visualizarlo o entenderlo como un tema, ¿verdad? Aunque obviamente en este sentido nos ayuda los conceptos para entender de qué estábamos hablando. Pero no podemos ver la templanza como un tema en el sentido de adquirir conocimiento, sino de buscar esa expresión de la naturaleza de Cristo en nosotros en cuanto a la templanza, en cuanto a todo lo demás también, ¿verdad? Pero estamos enfocándonos ahorita en cuanto a la templanza. Ahora, veamos el contenido de la lección. En las diferentes formas en que Cristo expresó el carácter del Padre, vemos la revelación de lo que el Padre es. Jesucristo expresó la capacidad de administrar cualquier situación. No permitió que las circunstancias lo controlaran a Él, ni que lo sacaran del diseño del Padre. ¿Cómo así que las circunstancias lo controlaran? ¿Se han dado cuenta que en muchos casos son las circunstancias las que nos controlan a nosotros y no nosotros controlamos las circunstancias? Por ejemplo, hablemos de un conflicto familiar, un conflicto de pareja, por ejemplo, y está una tensión, una situación, y nosotros venimos y reaccionamos por la situación, respondemos por la situación, tomamos decisiones por la situación. Entonces las circunstancias nos dominó a nosotros, nos controló, nos hizo tomar decisiones, nos hizo responder de una manera, nos hizo tomar actitudes de cierta manera. Una circunstancia, estamos en el trabajo y de repente surge un problema, una crisis en el trabajo, se descontrola, hay nerviosismo, hay tensión y hay reacciones. La situación controló a los trabajadores, ¿verdad? En vez de nosotros controlar la situación. Entonces, si algo vemos, ¿en cuántas circunstancias no estuvo envuelto Cristo, pues, en su ministerio? De todos colores, sabores, tamaños, ¿verdad? O sea, experimentó diferentes situaciones en las que Él estuvo envuelto, ¿verdad? Pero si analizamos bien su carácter, nos damos cuenta que no fueron las circunstancias. Él no reaccionó por las circunstancias. Si ponemos mucha atención, siempre Cristo reaccionó en base al diseño del Padre, no en base a la circunstancia. Hoy Pedro iba a saber que... No. Conforme al diseño del Padre. Ni con Satanás, ni con los escribas y fariseos, ni con los judíos. O sea, experimentó una de situaciones, pruebas, tentaciones. Sin embargo, no fueron ellas las que hicieron reaccionar a Jesús, o que él haya reaccionado producto de las circunstancias, sino él reaccionaba en base al diseño del Padre para él. Entonces era Cristo controlando las circunstancias, no las circunstancias controlando a Cristo. Y si analizamos nuestro diario vivir, nos vamos a dar cuenta que muchas veces las circunstancias nos controlan a nosotros. El problema nos lleva a tomar determinaciones que después decimos, ¿por qué? No era lo correcto. Es que no debía haber actuado así. Es que no era eso lo que tenía que responder. ¿Por qué fui tan duro? ¿O por qué fui tan, el extremo? Fui tan débil en tomar una decisión.
¿Por qué no permanecí firme? ¿Verdad? O sea, existen diferentes situaciones, pero ¿por qué sucede esto? Porque las circunstancias nos controlaron a nosotros y no viceversa. Las circunstancias deben ser controladas a través de un carácter que manifiesta la templanza de Cristo expresada en nosotros. Sí. Esto es bien importante porque ahorita que mencionabas esto me pongo a pensar también por qué me dejé llevar de lo que me dijeron los demás. Exactamente. Porque muchas veces la presión social lo hace hacer uno cosas que están fuera del diseño. Excelente del ejemplo. Señor. Como lo que pasó con Aarón, ¿verdad? No, Moisés ya no vino, haznos Buenísimo. haznos dioses que nos lleven adelante. Buenísimo. ¿Qué pasó con Aarón? Un excelente ejemplo. Se dejó llevar por las circunstancias. El pueblo estaba desesperado. Ya imagínense, había pasado un mes y Moisés no aparecía. O sea, no fue, se tardó un par de horas, pues. Fueron 40 días donde ellos no sabían, no había un celular, cómo llamaron un mensaje de texto, pues, ¿verdad? Entonces, no, de plano se murió y aquí mejor busquemos nuestro camino. Y empieza. ¿Cuál fue la respuesta de Aarón a Moisés? Es que el pueblo yo no lo pude controlar, no pude, ¿verdad? La circunstancia lo controló a él. Y él empieza a fundir con todo el oro que le llevaron, a fundir una imagen. No, salió ahí. ¿Cómo? Salió, dice. Sí, solo así, ¿verdad? Que juntó el oro y salió. Entonces, imagínense, o sea, cómo la circunstancia lo manejó a él, lo manejó en su determinación, lo manejó en su entendimiento de quién era Dios, afectó su credibilidad, afectó su ministerio, afectó cuando permitimos que las circunstancias nos controlen a nosotros. Entonces, sí hay circunstancias que nos pueden sacar del diseño. Sin embargo, a Jesús, ¿por qué Pedro, un discípulo que Jesús sabía que lo amaba, no lo sacó del diseño? ¿Por qué Satanás, siendo lo astuto que pudiera ser, no descontroló a Jesús? Como cuando el jueves creo que era que decía, si vemos la propuesta, el mandato del Padre para Cristo, el diseño que era muerte de cruz, algo vergonzoso, que lo azotaran, que lo humillaran, todo. ¿Y cuál era la propuesta de Satanás para él? Suavecito, sin nada, mayor esfuerzo. O sea, nada de eso sacó a Jesús del diseño del Padre, la obediencia al Padre. ¿Por qué? Pero ¿qué pasa cuando las circunstancias nos dominan a nosotros? Podemos, como el ejemplo que ponía Roberto, en el caso de Aarón, sacarnos del diseño, tomar decisiones, acciones que no son las correctas, que no le agradan a Dios. Y es que eso no lo debía haber hecho. ¿Por qué pasan esas cosas? La circunstancia nos dominó a nosotros. Reaccionamos, tomamos una determinación, una decisión, dijimos algo que no tenía que haber sido así. Entonces, esa es la evidencia de que las circunstancias muchas veces nos dominan a nosotros y no viceversa. Apóstol, también el caso cuando Moisés golpea la peña. La peña. Y ahí sí trascendió mucho más porque él ya no entró en la tierra prometida. Por causa de que la presión lo gobernó a él. Pues, Así es. cuando la directriz no era esa. No era esa. ¿No? Pero ¿qué fue lo que pasó? ¿Qué pasaba? No veamos aisladamente esa situación. ¿Qué pasó? ¿Por qué Moisés golpeó la peña, la roca? ¿Qué pasaba en él? ¿Qué había pasado? Él estaba frustrado. ¿Estaba frustrado? ¿O enojado? ¿Pero por qué? ¿Por qué estaba frustrado? ¿Por qué estaba enojado? Porque la gente le estaba presionando, le
La gente lo estaba presionando, le exigía, Siempre le echaban en cara. le echaban a él la culpa, le echaban en cara las circunstancias, con él reclamaban, con él ya estaba, ¿verdad? Ah. Supe de un pastor aquí en Guatemala que de plano estaba algo en las mismas que Moisés. Se subió al púlpito y le dijo a la congregación: ustedes ya me tienen harto. Estoy cansado de ustedes ya. ¡Qué tremendo! ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que pasó? Las circunstancias, los conflictos, las críticas, lo que haya sucedido, lo dominó a él. ¿Ya? Hablando de los dos casos, pues a Moisés, es cierto, el pueblo ya, ¿verdad? Seguramente sí había hecho demasiadas cosas, pero entonces fueron las circunstancias las que dominaron las acciones de Moisés. Y lo peor que ante un mandato del Señor, pues, ¿verdad? Y ahí no obedeció, lo sacó del diseño, ¿ves? El ser controlado por las diferentes circunstancias. Mientras que vemos en Cristo, dice, no permitió que las circunstancias lo controlaran a él, ni que lo sacaran del diseño del Padre. Veamos algunos ejemplos. A ver, Roderico, por favor, léeme el A. Sí. Jesús ante Pilato. Mateo 27, 13, 14. Pilato entonces le dijo: ¿no oyes cuántas cosas testifican contra ti? Pero Jesús no le respondió ni una palabra, de tal manera que el gobernador se maravillaba mucho. Jesús, en medio de las acusaciones, supo callar, a pesar de que tenía tantas razones para defenderse. Pero en este caso, él entendió que si se defendía, él estaría afectando el plan del Señor, porque conocía su propósito y sabía que tenía que ir a la cruz. Veamos un poquito esto. ¿Qué circunstancias vemos ahí, tanto en Jesús como en lo que estaba sucediendo a través de Pilato, por ejemplo? Aunque ahí está, ¿verdad? Pero Se le estaba ofreciendo una salida para el conflicto. se le estaba ofreciendo una salida. ¿Cuál era el comentario de Pilato hacia él? ¿Por qué no habla? ¿Por qué no se defiende? ¿Por qué no te defiendes? O sea, ¿qué estaba buscando Pilato? Él le dieron la respuesta con solo le dijeron, no, si tienes razón, pues yo le doy la culpa. Ah, no, él es... Y lo saca pues, Así es. con una buena acción de Pilato. ¿No? Porque, aunque lo mencionamos aquí adelante, pero Pilato no le hallaba, no hallaba culpa, no hallaba la razón por la cual hacerle algún mal, pues, ¿verdad? Entonces él lo que quería era escuchar lo que se defendiera. Lo estaban acusando, entonces lo lógico era escuchar también al que se tenía que defender. Y eso intrigaba a Pilato. Todos acusándolo y Jesús sin responder nada. Ahora, ¿por qué no respondía Jesús? Que eso no lo hubiera llevado a la cruz. Ajá, ampliemos un poquito más eso. Dice la palabra que Pilato estaba resuelto a dejarlo en libertad. Ujú. Y solo necesitaba que Jesús se justificara bien, porque él tenía la autoridad. Una cosita nada más necesitaba Pilato. Pero eso lo sacaba del propósito. Lo sacaba del propósito, porque si no, no iba a la cruz. Jesús ya conocía el propósito, la voluntad del Padre para esa Así es. situación en particular. Entonces, ¿él por qué cayó? Por cuidar de mantenerse él dentro del diseño. Él no estaba cuidando su imagen, él no estaba cuidando que no lo creyeran malo, perdón, su reputación, él no estaba cuidando algo que tuviera que ver con él. En sentido de reputación, pues, sí estaba cuidando algo muy importante que tenía que ver con él, que era mantenerse dentro del plan del Padre, pues. Lo que a Jesús le importaba era lo que el Padre le había mandado hacer. Y lo hermoso, leyendo un poquito algunas citas respecto a esto, encontré muchas veces más que Jesús menciona para que se cumpla lo que está escrito en la palabra, para que se cumpla lo que está escrito, para que se cumpla la escritura.
Entonces, el conocimiento y el entendimiento de Cristo en cuanto a la voluntad del Padre para él, le ayudó a entender cómo debía reaccionar, dónde debía actuar y dónde no debía actuar, qué era lo correcto de hacer y qué no era lo correcto de hacer. Él no estaba tomando determinaciones en base a lo que se miraba más lógico, porque eso era lo que no le encajaba a Pilato, pues. No le encajaba, pero si yo no encuentro, ¿verdad? Él estaba buscando algo, una razón, y no encontraba lo lógico de lo que lo acusaban. Pero Jesús no estaba llevando por lógica, ni por imagen, ni por reputación. Se estaba llevando por la voluntad del Padre. Y él mejor se quedaba callado porque él tenía que cuidar de no salirse del diseño. Entonces, ¿qué otra circunstancia vemos ahí? Hermana Lilian, Jenny. ¿Qué más vemos ahí tanto en la actitud de Pilato como en Jesús? ¿Qué estaba sucediendo ahí? Yo veo esta actitud de Pilato relacionado con lo de Pedro y Satanás, que le estorban ir a la cruz, ¿verdad? Solo que Pilato no se lo dice. Mira, no vayas a la cruz. Él está esperando que Jesús lo haga, ¿verdad? Que de él mismo salga el defenderse para que no vaya a la cruz. Jesús conocía la autoridad de Pilato, sabía que él podía dejarlo. Podía dejarlo. Entonces reconoció la autoridad de Pilato y por lo mismo cayó, ¿verdad? Entonces creo que es importante, podríamos decir, bueno, Jesús conocía, él sabía, pero nosotros teniendo la naturaleza del Padre, es importante conocer también a la gente que tiene autoridad para permitirnos hacer las cosas o no permitirnos, ¿verdad? Entonces es importante el reconocer que hay gente con autoridad que nos puede sacar del diseño, ¿verdad? Y que a veces no nos van a dar la oferta, no vayas, sino que están esperando que nosotros mismos digamos un sí o un no para que nos saquen, ¿verdad? Es decir, ella fue o él fue quien decidió. En este caso creo que Pilato ahí sí que se lavó las manos en que fuera Jesús mismo el que dijera yo soy inocente, ¿verdad? Entonces ya no era de Pilato, era de parte de Cristo. ¿Qué ibas a decir? No, Pilato vio las cosas desde una perspectiva humana, mientras que Jesús en base al diseño y el por ahí va. O sea, ¿por qué le estaba insistiendo? ¿Por qué Pilato le insistía a Jesús? No estás viendo cómo te están acusando. O sea, reaccioná, por favor, decime algo, defendete. ¿Por qué? ¿Qué era lo que Pilato veía en Jesús? su inocencia. Su inocencia. Él ya lo consideraba inocente. ¿verdad? Lo consideraba inocente. Sabía que por envidia lo estaban entregando. Sabía que por envidia. Entonces, Pilato quería tomar una decisión en base a una mente natural, aunque correcta. Ahí está el punto donde tenemos que aprender a discernir. Eso era correcto. Y a veces decimos, pero es que esto es correcto, es cierto, es verdad. Sí, pero fuera del diseño. Entonces, no porque sea verdad, no porque sea lo correcto, significa que está dentro del diseño. Jesús era inocente, eso era verdad, ¿verdad? Acusar y llevar a Jesús, no, eso no estaba bien. Entonces, él lo estaba viendo desde una perspectiva
humana. Pero Jesús lo estaba viendo desde una perspectiva de diseño de Dios, diseño del Padre, voluntad del Padre. Aunque ahí miramos un aspecto bien importante, por decir, darme a entender así, Pilato era la antítesis de Cristo en ese sentido. ¿Qué quiere decir eso? Que Jesucristo se mantuvo en el propósito del Padre, mientras que Pilato, por un lado, presionado por el pueblo, que si lo dejas libre no sos amigo del César, ya lo hizo tambalear, pero por otro lado llega su esposa diciéndole, he tenido muchos sueños o pesadillas a causa de este hombre, muchos sueños a causa de este hombre. Él andaba en una forma tan ambivalente que terminó, como decía Mari, lavándose las manos. Pues. En ese sentido, no mantuvo él una templanza como lo mantuvo Cristo. Un factor muy importante era la falta de conocimiento y entendimiento de la voluntad de Dios. El desconocimiento y la falta de entendimiento del plan de Dios nos puede llevar a tomar decisiones que, aunque lógicas, aunque correctas en lo humano, pero fuera del diseño de Dios. Entonces debemos de tener cuidado de hacer cosas correctas, pero fuera del diseño de Dios. Por ejemplo, cuando Adán y Eva pecaron y fueron sacados del huerto, ¿Adán labró la tierra? ¿O ya no hizo nada? ¿Labró la tierra? O sea, fuera hizo las cosas que Dios le había dicho, pero fuera del diseño. Entonces tenemos que tener cuidado. Pero si yo estoy haciendo lo que Dios dijo allá, pues, que sojuzgara, que trabajara la tierra, que la administrara. Sí, pero estaba fuera del diseño. Entonces tenemos que tener cuidado el estar dentro del diseño y hacer las cosas que encajan con la voluntad del Padre, pues. Como la llevada del arca, ¿verdad? Del arca, cuando David llevó el arca. ¿Era voluntad de Dios que el arca fuera, estuviera dentro del pueblo? Era voluntad de Dios. Entonces ahí encerrémonos. Pero si lo hago fuera del diseño, entonces yo estoy haciendo la voluntad de Dios, hermanos. Si Dios quiere que el arca esté en el pueblo, si voy protegiendo, ¿cómo Dios no quiere que protejamos su presencia? Estoy haciendo la voluntad de Dios, pero fuera del diseño. Y ahí vienen las consecuencias, ¿verdad? Perdón, ibas a decir algo. No, eso también se ve más adelante cuando Pilato le dice al pueblo que quién quiere que suelte a Barrabás o a Jesús. O sea, él también se está como tratando de salir de esa responsabilidad, ¿verdad? La que le estaban encomendando a él, el pueblo por pura presión, ¿verdad? Así es. Pero él entendió que Jesucristo era inocente. Por eso todavía les da al pueblo a decidir, ¿verdad? Entonces es muy importante no llevarnos por una lógica humana, por cosas que parecen correctas y buenas, sino llevarnos por el diseño de Dios. ¿Qué es la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo quiere Dios que lo hagamos? Ese es el punto. Si encaja con mi lógica o no encaja, si le parece o no les parece. O sea, no es que vamos a hacer cosas por molestar a todo el mundo, ¿verdad? Lo que vamos a hacer es lo que Dios nos ha mandado a hacer. Pero aquí Pilato quería encontrarle la solución, porque él no hallaba pecado, él no hallaba algo malo. Entonces, él iba a tomar o quería tomar una decisión buena. Liberar a Jesús, librarlo de la muerte, defenderlo de las acusaciones, pero no encajaban con el propósito de Dios. De la falta de conocimiento y la falta de entendimiento del diseño de Dios, del propósito de Dios, me pueden llevar a mí a tomar decisiones erróneas. Porque como no entiendo el propósito de Dios para mi vida, para mi familia,
entonces tomo decisiones que no son correctas. Suenan buenas, se pueden ver desde una perspectiva humana correctas, pero si no encajan con el propósito de Dios. Entonces necesitamos conocer el propósito de Dios. Sigamos. No se descontroló. A ver, Germán. No solo vemos su silencio, sino el control que mantuvo. Nada lo descontroló. Actuó con mucha madurez, no sentimentalmente, no emocionalmente. Cualquiera hubiera dicho, tan injustos que son. No solo los vengo a salvar de sus pecados y cómo me tratan. Él entendió que todo lo que se estaba dando era lo que el Padre había trazado para él. Debemos cuidar no equivocarnos o de interpretar mal sobre esto. Él no se defendió porque hubiese estorbado el plan del Señor si lo hubiera hecho. Debemos ser cuidadosos al interpretar la actitud de Jesús de no defenderse, pero van a haber casos donde sí debemos aclarar lo que está pasando. Por eso se hace necesario conocer su propósito, para saber cómo actuar. De todas maneras, independientemente de la circunstancia que pasemos, el principio es el mismo: ser templados. Nada debe manejar nuestras acciones fuera del propósito del Señor. Miren esto. Aquí estamos hablando de debemos ser cuidadosos al interpretar la actitud de Jesús, de no defenderse, pero van a haber casos donde sí debemos aclarar lo que está. ¿Qué está diciendo aquí? De manejar esa templanza, ese equilibrio. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, aquí vemos a Jesús no diciendo nada. Pero allá en el templo vemos a Jesús aventando las mesas. ¿Qué le pasó a Jesús aquí y qué le pasó allá? Bueno, en todo cuidó el diseño del Padre, porque ahí está el punto. Cuando volcó las mesas era porque en el templo no se estaban haciendo las cosas Así es. que Dios había ordenado. O sea, a lo que nos lleva es a saber discernir, mantener la templanza, pero saber discernir cuándo hablar, cuándo no hablar. Ese es el punto. O sea, ¿por qué allá viene y quita todo eso? Ustedes han hecho de la casa de mi padre una cueva de ladrones. ¿Por qué ahí sí está hablando? ¿Por qué ahí sí está diciendo? ¿Por qué ahí sí está expresando? Porque está quitando todo lo que está fuera del diseño. Mi casa, casa de oración será llamada. Pero aquí, ¿por qué está callado? Porque si dice algo, se sale del diseño. Pero allá si se quedaba callado, consciente en lo que está fuera del diseño. Era permisivo. Aquí mismo en el ejemplo de Pilato, antes lo interroga y le dice, ¿eres tú el rey de los judíos? Y ahí le respondió, Tú lo dices. Entonces después ya no respondió porque él sabía que ahí sí se salía del propósito. Entonces, veamos ese accionar. ¿Cuándo Jesús sí responde? ¿Cuándo Jesús sí enfrentaba a los fariseos, a los judíos? ¿Cuándo Jesús avienta las mesas? Pero cuando Jesús está callado. Lo están abofeteando, lo están insultando y él callado. ¿Cuándo hablar? ¿Cuándo no hablar? ¿Cuándo reaccionar? ¿Cuándo no reaccionar? ¿De qué forma reaccionar en cada circunstancia? Y vemos en cada actitud, en cada accionar de Cristo, que las reacciones eran para mantener el diseño del Padre. Tanto allá en el templo, como allá ante Pilato. Y en cualquier otra circunstancia, siempre que Jesús respondía, ¿no? ¿Por qué de repente pasaba desapercibido? No le digas a nadie, no vayas y no cuentes. ¿Y por qué de repente en una fiesta donde está todo el pueblo se pone en pie y empieza a hablar fuerte, llamando la atención? ¿Cómo así? Porque todo era para cuidar el propósito del Padre, para cuidar el diseño. ¿Qué sí se debía dar a conocer? ¿Qué no? ¿Qué es lo que se debía de anunciar y qué no? ¿Verdad?
porque todo debía encajar con el propósito del Padre. Todo eso tiene que ver con lo que el apóstol estaba predicando, ¿verdad? Porque predicaste el jueves, según me comentó Silvia, y lo que el apóstol predicó ayer, ese grado de madurez, porque esa templanza no lo agarra un carnal o un inmaduro. Ah, sí, definitivamente. ¿Por qué? Porque el carnal no está expresando esta naturaleza, está expresando otra naturaleza. No percibe las cosas. No va a percibir. Pero mientras que el espiritual, el maduro, va a expresar esta naturaleza de Cristo. Entonces puede controlar, puede manejar estas circunstancias. Entonces, veamos a Cristo en otras circunstancias, porque me llama la atención lo que aquí se habla de cómo no solo vemos su silencio, sino el control que mantuvo. Nada lo descontroló. Actuó con mucha madurez, ¿verdad? O sea, él pudo haber reaccionado de muchas maneras. Pero no malinterpretemos ese silencio, esa actitud de Cristo. Él tenía claro su entendimiento de lo que él podía hacer. Pero evitarlo hacer también encajaba con el diseño. Por ejemplo, cuando lo arrestan. Vamos a leer en Mateo y en Juan. Veamos primero Juan. Juan 18. Juan 18, 10 y 11. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote, y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. ¿Por qué le estaba mandando a meter su espada en la vaina? ¿Por qué no les dijo, saquen sus espadas ahorita? Tienen que defender al Hijo de Dios. ¿Por qué lo mandó? Lo estaban arrestando. Era momento de reaccionar, aparentemente, ¿verdad? ¿Por qué le dice, tranquilo, guárdala? No es de esa manera. Dice, la copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Cuando está hablando de la copa, ¿de qué está hablando? De ir a la cruz, de la voluntad del Padre. Bueno, ejemplifiquémoslo como Cristo lo ejemplifica, la copa. Le dice el Padre, vas a beber esta copa. La copa que el Padre me dio a beber, ¿no la he de beber? Pedro, si haces eso, me estás evitando que beba esto. En otras palabras, me estás evitando hacer la voluntad del Padre. Me quieres evitar con esas actitudes. O sea, no reacciones así, porque este es mi objetivo. Yo voy a beber lo que el Padre me envió a beber. Yo voy a hacer lo que el Padre me envió a hacer. Ahora veámoslo aquí en Mateo. Aquí en el capítulo 75. (26) Leamos desde el 50. Jesús le está hablando ahí a Judas, ¿verdad? Jesús le dijo, amigo, ¿a qué vienes? Entonces se acercaron y echaron mano a Jesús y le prendieron. Pero uno de los que estaban con Jesús, extendiendo la mano, sacó su espada e hirió a un siervo del sumo sacerdote y le quitó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que tomen espada, espada perecerán. ¿Acaso, miren esto, acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones de ángeles? Pedro, ¿qué te pasa? ¿Cuánto tiempo has estado conmigo? Estás reaccionando de una manera creyendo que yo soy incapaz de defenderme.
que no tengo poder para defenderme. O sea, la reacción de Pedro estaba diciendo, perdóname, pero aquí el que te puede defender soy yo, no tú. Pedro, guarda la espada. ¿No? Mayor ejército tengo yo. O sea, si yo quiero lo puedo pedir al Padre y el Padre me lo puede dar. Pero ¿por qué no lo pido? ¿Por qué no lo iba a pedir Jesús? Si él sabía que podía hacerlo. Entonces, el asunto no era librarse. El asunto era cumplir. Y esta gente traidora, como querramos llamar, eran instrumentos de Dios para el cumplimiento del propósito del Padre. Ahí lo dice en el 54. Ahí vamos. Pero si hago esto, ¿cómo se cumplirá Ahí lo está. que está en las Escrituras donde dice que todo esto debe suceder de esta forma? O sea, si estamos, por eso guardar la espada no es así, es de esta manera. Porque si lo hacemos así, ¿cómo entonces se va a cumplir lo que está escrito de mí? Que debe suceder así. Entonces, ¿qué está haciendo Jesús? Vean el énfasis de Cristo cuidando el diseño del Padre. Estuvo muy atento a todas las cosas. A todos los detalles, sí. No podía permitir que sucediera alguna circunstancia que sacara del diseño. Bien importante, él conocía el corazón del Padre. Ahí Los está. otros no lo conocían, por eso actuaban de esa Por eso forma. podían reaccionaban de otras maneras. Pero Jesús, como conocía el corazón y conocía la voluntad, conocía el diseño, sabía, esto no puede suceder así, esto es de esta manera. Quien no conoce el diseño, ¿verdad? Cualquier cosa encaja perfectamente. Pero quien conoce cómo van las cosas, sabe dónde encaja cada pieza y cuáles son las que hay que utilizar, ¿verdad? Me gustan mucho esos muebles que venden que hay que armarlos, ¿verdad? Me llama la atención la forma en que están diseñados. Ahí viene listado, 5 tornillos de tantas pulgadas por tal grosor, 10 tornillos de tal tamaño, de tal grosor, 7 de tal tamaño, y están todos bien especificados. Y cada tornillo debe encajar e ir en la posición que debe ir. No puedo poner otro, porque si no arruiné el diseño. No funciona el mueble. Jesús conocía de tal manera el diseño del Padre, que sabía qué tornillo iba en su lugar, qué pieza encajaba con la otra y cuál no encajaba aquí. Y la acción de Pedro no encajaba aquí. Y por eso lo manda a guardar la espada. No se dejó llevar por actitudes que aparentaban como Tener buenas intenciones. una buena intención, hacerlas correctas, un sentimentalismo. Ese Pedro se mandó, que accionara ahí, demostró que me amaba, que estaba preocupado por mí. Felicitaciones, Pedro. Hoy me demostraste que de verdad estás preocupado por mí. No. Él no se hacía bolas con ese tipo de cosas que muchas veces nosotros nos hacemos bolas, ¿verdad? Con nuestros sentimientos y emociones. Por eso lo que estamos viendo es la templanza. Y la templanza es madurez. Es madurez. Cuando llega los hermanos de Lázaro, bueno, los que enviaron, ¿verdad? Avisarle que Lázaro estaba enfermo. La preocupación de los discípulos es, bueno, pero si no es su amigo, ¿ves? Es tu amigo, no vas a ir a verlo. Tranquilos, ya vamos a ir. Pero la actitud de los que iban es, tu amigo está enfermo. Querían tocar el sentimiento. Querían que él reaccionara en base a ese sentimiento. Ay, sí, mi amigo, voy a demostrar que es mi amigo. ¿Ves? Si es mi amigo, no. ¿El qué le preocupaba más? La voluntad del Padre. Hacer las cosas como el Padre había decidido. No le preocupaba si iban a decir, ay, no, que tan amigo, pues. Y no que lo llamabas amigo, demostrarlo ahorita. Jesús no le preocupaba ese tipo de cosas.
Jesús le preocupaba mantener la voluntad del Padre. Cuando llega, resucita a Lázaro, ¿y qué? ¿Eh? Se cumplió lo que el Padre tenía preparado para él, pero no se dejó afectar sentimentalmente, en ningún momento, ni por circunstancias. ¿Ah? Juan era su primo, ¿sí? Bueno, Juan el Bautista. Entonces, vemos el carácter maduro, como decía hermana Lilian, de Cristo. Podía expresar correctamente esa templanza, pero se necesita ese grado de madurez. Entonces aquí dice, ¿acaso piensas que no puedo ahora orar a mi Padre y que Él no me daría más de 12 legiones? ¿Recuerdan aquel endemoniado? ¿Cuál era su nombre? Legión, no legiones, legión. ¿Y una legión cuánto tenía? 1000 hombres. Tenía 1000 soldados romanos. Eso era una legión. Entonces, este endemoniado tenía 1000 demonios ahí metidos. Bueno, Jesús dice, Dios no me puede dar 12 legiones. ¿Cuántos estaba hablando? 12,000. Si con uno era suficiente. De una vez se lo llevan. Con uno era suficiente. Y él dice, si yo pido 12,000, el Padre me los puede dar. 12,000 ángeles. Híjole, ¿quién puede hacer 12,000 ángeles? Entonces, el conflicto de Jesús no eran las circunstancias. Él no estaba preocupado por defender una apariencia. Él no estaba preocupado por defender otras, ni siquiera su propia integridad física, sino estaba preocupado por defender el plan y el propósito del Padre. No estoy hablando de descuidarse físicamente, ¿verdad? No estoy hablando de nada de eso. Estoy hablando de que en ese momento había una amenaza, pero que el reaccionar ante la amenaza podía sacarlo del diseño. Entonces era mejor acceder a la amenaza, dejarse, porque así estaba profetizado, que como oveja al matadero iba a ser llevado. Así estaba. Entonces, antes, perdón, ajá. Algo bien importante es que, bueno, en las escrituras hay un montón de ejemplos de personas que hasta incluso salieron del diseño. Por ejemplo, en el caso de Sansón, Dios lo levantó con un propósito contra los filisteos. Sin embargo, dice que la presión a ella no fue presión social, sino de una sola persona, de Dalila, ¿verdad? Que tanto lo hostigaba, dice que hasta su ánimo decayó. Y le llegó a revelar el secreto que bien guardado lo tenía. Y eso lo miró como el diseño bien del Padre en él, que no tenía que revelarlo, pero él tanto lo hostigó que él terminó revelándose eso. Así es. Revelándole algo que Dios le había, por decir así, confiado tanto, se lo reveló, y eso pues no tardó en que lo supieran los demás y le costó la vista y todo. Se cumplió de que muchos filisteos murieron, pero no era la forma, no era el diseño de Dios. Así es. Eso es bien importante. Entonces, ahí es donde el carácter de madurez y de templanza son los que nos van a mantener en el diseño. ¿Por qué? Porque nos van a llevar a actuar, a reaccionar de la manera correcta, a hablar cuando hay que hablar y a callar cuando hay que callar. ¿Ah? Entonces, me llama mucho la atención, por ejemplo, cuando el apóstol me comenta y me dice, fíjate que el Señor me dio algunas directrices, el Señor me mostró tal cosa. Ah, bueno, digo yo, ya lo voy a contar en algún mensaje, pasa predicaciones de él, pasa un congreso, pasa reforma apostólica, y él no dice nada. ¿Y qué pasó con aquello que Dios le mostró? Hasta de repente, los meses quizás, o hay cosas que a los años, él lo dice. Ahora es el tiempo de decir. Y hay gente
apóstol, pero cuéntanos, mire que usted dijo que el Señor le había mostrado algo. Sí, pero no. El apóstol, pero no sea así, hombre, mire si tenemos hambre, ¿verdad? Queremos saber. Qué bueno, ¿verdad? Así sigan. ¿Verdad? O sea, él no se hace bolas, pues, ¿verdad? Y de repente cuando es el tiempo, yo digo, pero ¿cómo se aguanta, pues? Y muchos que tienen un ministerio, un don profético, reciben algo de Dios y rápido lo van diciendo, y no es el tiempo. No es la forma. Pero es que Dios me habló. Sí, está bien. Pero se lo habló para una persona, o para una familia, o para una congregación específica, para un tiempo, un momento específico. ¿Verdad? Entonces, eso requiere ese carácter de templanza, ¿verdad? ¿Cómo reaccionamos? ¿Cómo obedecemos? ¿Cuándo callamos? ¿Cuándo hablamos? ¿De qué forma nos defendemos? ¿De qué forma reaccionamos? Todo, pues, ¿verdad? Esas acciones nos pueden sacar del diseño de Dios. Mientras que Jesús tiene un claro entendimiento de que así deben cumplirse las Escrituras. Porque es interesante y Jesús como que lo reta ahí. No sé si la palabra correcta es reta, pero les deja ir algo. En el versículo 55, ¿en aquella hora dijo Jesús a la gente? Como contra ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. Cada día me sentaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis. ¿Por qué? Y en otras ocasiones dice, y no le pudieron prender porque aún no era el tiempo. Mas todo esto sucede para que se cumplan las escrituras de los profetas. Entonces los discípulos, dejándole, salieron corriendo. Hasta eso estaba escrito. Hasta eso estaba profetizado. ¿Por qué Jesús mantiene siempre tanto control en la circunstancia? Por su conocimiento y entendimiento del plan del Padre para él. Entonces, la importancia de conocer el diseño de lo que el Padre ha estado revelando, hermanos, es lo que nos va a llevar a actuar correctamente, a tomar las decisiones correctas. Pero si yo desconozco el plan, ¿cómo puedo manejarme en base a él? A ver qué dice la voluntad de Dios. ¿Sí? A ver qué dice la voluntad de Dios. ¿Qué estamos diciendo con esa expresión? Lo que caiga. Ahí a ver qué resulta. Ahí, a ver qué sea la voluntad de Dios. No. O sea, es una forma religiosa de decir, lo que resulte está bien, no importa. Pero no me interesa por qué. Sí. No. Yo voy a actuar en base a la voluntad de Dios. Y voy a tener acciones para que se cumpla la voluntad de Dios en mí. Como Jesús, ¿verdad? Sabiendo que todo ya estaba consumado, dijo para que se cumplieran las Escrituras. Tengo sed. Híjoles, un entendimiento tan claro del diseño de Dios, que sus acciones eran para cumplir lo que estaba escrito de él. Bueno, sigamos. A ver, Rudy. La tendencia humana sin el entendimiento del propósito de Dios es aprovechar todas las circunstancias que nos favorezcan. Jesús no vio qué le favorecía a él, sino que estuvo pendiente de cómo agradar al Padre. Pilato estaba poniendo puntos a favor de Jesús para dejarlo en libertad al decir que no hallaba ningún delito en él. Pero esto no modificó la conducta de Jesús para intentar defenderse. Lucas 23:4. Y Pilato dijo a los principales sacerdotes y a la gente, ningún delito hallo en este hombre. Entonces, fíjense que ese entendimiento del propósito de Dios, como dice aquí, no se trata de buscar nada más las situaciones que nos favorecen a nosotros, sino buscar lo que favorece al propósito de Dios en nosotros.
Porque a Jesús le favorecía que lo dejaran libre, ¿sí o no? Así, humanamente. Uf, ¿cuántas cosas iba a librar? ¿Verdad? Humanamente le favorecía, pero él no estaba buscando lo que le favorecía desde esa perspectiva. Sí de lo que le favorecía en cuanto al plan y al propósito de Dios para él. Y ese era el punto en lo que Jesús se mantenía. Si Pilato dice, no hay ningún delito en él. O sea, por mí casi que lo saco. Entonces Jesús tuvo que mantener silencio. Porque Pilato estaba que ya lo soltaba, pues. Una razón quería. Una razón, una excusa quería para soltarlo. Entonces, ¿cómo mantenerse? De esa manera, solo conociendo el diseño. Leamos esta otra experiencia. A ver, Alfredo. Jesús muestra su templanza ante las provocaciones y amenazas de muerte. En esta ocasión Jesús entra a la sinagoga y lee el libro del profeta Isaías declarando que él era el ungido de Dios para dar cumplimiento a las escrituras. Mucha gente se maravillaba y daba buen testimonio de él, pero los escribas y fariseos les producía ira las enseñanzas de Jesús porque los confrontaban, al punto que intentaban matarlo queriéndolo lanzar desde una cumbre. Lucas 4, 17 al 18. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos. Verso 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca y decían: ¿no es este el hijo de José? Lucas 4, 28 al 30. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por en medio de ellos y se fue. Sigue el otro par. En esta situación no vemos a Jesús armando escándalos y alegatos para demostrar a los escribas y fariseos que lo que decía era verdad. Posiblemente lo lastimaron físicamente al sacarlo de la ciudad y subirlo a la cumbre. Pero una vez más vemos que no perdió el control de sus acciones, sino que expresó la naturaleza del Padre con autoridad y templanza, pasando en medio de ellos. Piensa en un momento cómo reaccionarías tú si te encontraras en una situación como esta. ¿Cuántas veces estorbamos los planes de Dios en nosotros debido a nuestro descontrol o imprudencia? Las acciones no tienen que ver con la naturaleza de Cristo. Afecta el cumplimiento del propósito de Dios en nuestras vidas. Las acciones que no tienen que ver con la naturaleza de Cristo definitivamente va a afectar el cumplimiento del propósito de Dios en nuestra vida, ¿verdad? Ahora, esta experiencia que vemos de Cristo aquí en Lucas capítulo 4 es muy tremenda. Bueno, ya saben, toma el rollo y empieza a declarar lo que Isaías profetizó sobre él. Pero me llama la atención el versículo 22. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían, ¿no es este el hijo de José? O sea, ¿cómo estaba la gente ahí? Wow, qué lindo, ¿verdad? Tan bonito estar predicando con gente que está ahí maravillada. Y, daban buen testimonio. Qué mensajazo, qué palabras tan lindas. ¿Qué ambiente había ahí? De mucha admiración. Estaban impresionados, dice. Estaban impresionados. Por lo bien que hablaba. Por lo bien que hablaba. Ahora, veamos porque vamos a ver dos situaciones con la misma gente y Jesús. El mismo momento casi. Dos situaciones tan diferentes. Esta primera,
hay un ambiente de admiración, de Cordialidad. wow, de cordialidad, qué tremendo, buenísimo. Entonces, ¿cuál fue el carácter de Cristo en base a eso? Fíjense que el problema de, no me malinterpreten por favor, espero no decirlo de una manera incorrecta. Obviamente es correcto ser cordial, amistoso y todo, pero a veces la cordialidad nos hace doblegarnos, ¿verdad? Y ay, ¿cómo le voy a decir pues sus verdades? ¿O cómo voy a corregirle si también que se ha portado conmigo? Si cómo me ha atendido. Y yo vengo y le tengo que corregir algunas cosas, pero ¿cómo las voy a hacer si, verdad? Miremos ese carácter de Jesús en esta primera etapa de esta situación. La gente lo está admirando y todo, pero no por ese ambiente de cordialidad que hay, Jesús deja de corregirlos y deja de ponerlos en su lugar. No se moldeó, no se dejó comprar, pues. Tampoco se trata de que para el que está siendo cordial hay que atacarlo, ¿verdad? Porque no es eso. Es que Jesús tenía que confrontarlos y Jesús tenía que establecer el reino de Dios en ellos. Pero había un ambiente que fácilmente podía envolver a Jesús. Bueno, no les voy a hablar tan duro, pues, porque miren qué bonito, cómo están maravillados. Híjoles, qué ambiente tan lindo. ¿Y para qué? Perdonen la expresión, porque no es eso, pero solo ¿para qué les voy a dar palo, pues? ¿Para qué los voy a corregir? ¿Verdad? Y muchas veces pasa eso. Mientras que Jesús se mantiene. Porque ya después empieza y les dijo, sin duda me diréis este refrán, médico, cúrate a ti mismo de tantas cosas que hemos oído que se han hecho en Capernaum, haz también aquí en tu tierra. Y añadió diciendo, os digo que ningún profeta se acepta en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra, pero a ninguna de ellas les tocó el área a los judíos. Habían viudas, pero no fue a estas las que cuidó el Señor. Les tocó el nacionalismo. Ay. Qué duro eso. Sino a una mujer viuda de Sarepta, de Sidón. Empezó la cosa aquí. Esa admiración se convirtió en saber qué cosa. Y muchos leprosos habían en Israel en tiempo del profeta Eliseo, pero ninguno de ellos fue limpiado, sino Naamán, el sirio. ¡Otra vez! Sí, ¿cómo así? Si solo nosotros somos los exclusivos, si solo nosotros. Y miren, ¿qué está haciendo Jesús con ellos? Mostrando el diseño del Padre, mostrando el amor, la misericordia del Padre, pero ellos lo están viendo desde otra perspectiva, de nacionalismo, de una mentalidad religiosa, judaica, egoísta. Entonces dice, al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira. Uy, ¿qué pasó con esa admiración? Uy, qué mensajazo, hombre. Qué palabras tan lindas. No tenían templanza, ¿verdad? Se llenaron de ira y levantándose, le echaron fuera de la ciudad. Ese era el punto que iba a decir ahorita. O sea, ¿de qué forma lo habían echado, pues? No fue fuera del templo, sino... No fue, va para afuera, pues, sálgase, ya no queremos oír. No, lo arrastraron, lo agarraron, lo empujaron y se lo empezó a llevar, no sé cuántas personas habían ahí. Pero esa turba lo agarró. Y miren, hermanos, esa turba de judíos. Encolerizados. Eso. Peor que los de ciertos pueblos de aquí, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa con una turba, pues? ¿Verdad? Se pierde el control y unos a otros se incendian más, ¿verdad? En el furor. Imagínense, todos agarran a Jesús y se lo llevan.
Y levantándose le echaron fuera de la ciudad y le llevaron a la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de Dios para despeñarle. Ese era el objetivo de ellos. Después de que estaban así, ¿ve? Maravillados, ¡ay, qué mensajazo! ¡Wow! Y ahora estos mismos están allá queriendo desbarrancar. Ahora, ¿qué hace Jesús? Mas él pasó en medio de ellos y se fue. Ay, no, ahí sí se pasó Jesús. Ahí sí tenía que voltearse, ponerlos en su lugar. Y tenía que llamar a las 12. ¿verdad? Sí, ahí sí tenía que llamar a las 12 legiones. ¿Qué hizo Jesús? Que nos enseñe cómo lo hizo. Porque... ¿Sí? ¿Cómo pasó ahí? No hay mayor descripción, pues. Pero vamos a la reacción. ¿Cómo reaccionó ante esta circunstancia? ¿Cómo controló su carácter en los dos tipos de situaciones tan diferentes, pero con la misma gente? En esta así como de cordialidad, de admiración, pero tampoco lo doblegó, ni lo compró. Y tampoco lo atemorizó, sino en las dos se mantuvo en el diseño del Padre, en la voluntad de Dios. ¿Verdad? ¿Algo que quieran agregar ahí? Ninguna de esas dos situaciones extremas, apóstol, porque ahí sí que estamos hablando los dos extremos, ¿no? Lo movieron a él del diseño que estaba impuesto. Por muy extrema la situación que fuera. Él sabía que les tenía que decir eso. No les voy a, bueno, ya que me hablaron bonito, les voy a decir que se corrijan eso, pues, pero con palabras más suaves. Tú utilizas una expresión que dice, a veces es de, queremos rebajar el evangelio, dependiendo de la circunstancia, no debe de ser así. Él no rebajó el evangelio del Padre. Él utilizó ahí sí que, por muy extrema la circunstancia, repetía, no se dejó llevar y mantuvo la misma templanza tanto en lo bueno como en lo malo, ¿no? Así es. Esto nos enseña mucho, porque esta es una situación muy paradójica en ese sentido, porque en primer lugar lo están felicitando. Y ese es un peligro para nosotros también, a las que ¿qué ministerio que usted tiene, hermano? Cuando usted predica, de ver la presencia de Dios está aquí. Y si uno trae juicio de Dios, ¿verdad? O una amonestación, pues para no ser tan... Dirá, ay, es que en la forma que le dijeron, eso, la templanza uno la pueden hacer tambalear. Pero decir, bueno, porque ahí el Señor pudo captar bien que la gente se maravilla y todo, pero ¿qué estaba esperando? Bueno, si Él ha hecho las cosas allá, aquí las tiene que hacer más todavía. O sea, estaban esperando que Él se manifestara, y hasta incluso mejor de como lo había hecho en otros lados. Y es donde los corrige, les dice que no es así, que los llevó a encolerizarse, ¿verdad? Ayer el apóstol hablaba sobre ese discipulado que lleva la madurez, que corrige. Pero sí es bien importante el cuidar este carácter. Porque, hermanos, por ejemplo, si yo soy un discipulador y puedo tener discípulos que pues tan amables, tan atentos, y ese día que yo pues llevaba hasta las citas para poder corregir alguna actitud incorrecta, cabal ese día llegan con un plato ahí de comida y mire que, le preparamos esto. Su plato favorito. Oh, es su plato favorito. Y, ay no, mejor me guardo, ¿verdad? Mejor me guardo la corrección otro día tal vez. Regularmente, ¿cuándo corregimos? Regularmente, estoy hablando no solo en el grupo, estoy hablando de papás a hijos o cualquier situación. Cuando hay una situación, cuando estamos molestos. Cuando esto me molestó y ¡bum! Ahí. Cuando me afecta. Ajá. Cuando se equilibra el ambiente. Y cuando a veces decimos, ahí vas a ver en la casa, te voy a dar. Pero en eso, otra situación se nos olvidó, ya se nos olvidó, ¿verdad? Y como ya estamos tranquilos, ya para qué darle, ¿verdad? Ya para qué corregir, ya para
No. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados a solo hacer una corrección cuando esa situación nos ha afectado y estamos, ¿verdad? Pero Jesús supo cuidar esto. Que esta situación, a pesar de la cordialidad, de la admiración que estaba recibiendo, no compró a Jesús. No lo movió del mensaje que tenía que darles. ¿Verdad? No cambió. Ay, no, yo traía preparado ese mensaje, pero se portaron muy bien, entonces mejor cambio a otro, ¿verdad? No, dio el mensaje que tenía que darles. ¿Verdad? Entonces, ¿a quién vamos a corregir? Regularmente tratamos de corregir solo a aquellos que nos están pues dando dolor de cabeza, quizás, solo por darme a entender. Pero aquellos que nos tratan amablemente, no los corregimos. Y el que es corregido, ay, se siente, ¿verdad? Pero si yo también que me he portado, si lo atiendo, si esto, ¿y cómo me viene a decir esto a mí, verdad? Ay, no, si es madurez. Entonces Jesús no se dejó afectar por esa cordialidad. Y como discipuladores debemos cuidar esto, ¿verdad? No porque la gente lo haga un detalle, un cariño, solo por manejarnos, pues, necesariamente. Pero sí tener cuidado de que no hayan circunstancias que nos afecten a nosotros de nuestra función como discipuladores, de nuestra función como ministerios. Puede ser afectada por una situación así, ¿verdad? Entonces, sino cuidar celosamente de hacer las cosas como Dios quiere que se haga, ¿verdad? Veamos las recomendaciones. Determina expresar el carácter de Cristo siendo templado en todas las circunstancias de tu vida. No se trata de conocer de Cristo, sino de aplicarlo en tu vida. Entonces, ¿cuál es la determinación con la que debemos salir hoy acá? Como el Señor nos hablaba ayer, no es salir con un conocimiento más, sino aquí la Escritura nos está dando una directriz, ¿verdad? ¿De qué? De expresar la templanza. Eso es lo que Dios, cuando el Señor nos revela su diseño, lo que nos está dando es su directriz, su voluntad. Porque la voluntad de Dios no son sugerencias, sino lo que debemos hacer, ¿verdad? Y al revelar Él su diseño, ¿qué nos está diciendo? Bueno, pues esto me gustaría, aquí se los planteo. Es una directriz para que se cumpla. Voy a tener que cambiar el subtítulo, ¿verdad? Recomendaciones, sino directrices. Directriz. Entonces, debemos determinar, expresar el carácter de Cristo, siendo templado en todas las circunstancias de nuestra vida, ¿verdad? Número 2, no estorbes el plan del Padre en tu vida, dando lugar a los deseos de la carne. Porque Dios no nos ha dado espíritu de temor, de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio. Evaluación. ¿Qué vemos en las diferentes formas en que Cristo expresó su carácter? Revelación de lo que el Padre es. En todo. O sea, era la pura expresión de la naturaleza del Padre a través de Él, ¿verdad? Todos los nacidos de nuevo debemos expresar templanza en todas las circunstancias. ¿Por qué? Entonces, esta templanza no es por haber aprendido, ¿qué? Algo de memoria o un aspecto de templanza en cuanto al humanismo, en cuanto a... No, estamos hablando al autocontrol, no, aquí estamos hablando de una expresión de la naturaleza de Cristo, ¿verdad? No son
pasos a seguir, como 7 pasos de templanza para Sí. cumplir. ¿No? ¿Qué es esta expresión? Paso número 1, respire profundo, ¿verdad? Paso 2, cuente hasta no sé qué, ¿verdad? Entonces, enseñan a contar, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque luego terminamos de contar, ya medio pasó un poquito. No es eso, pues. Aquí es la naturaleza de Cristo expresándose. La Escritura nos revela que Jesús tomó la actitud de no defenderse ante el gobernador para... Este era el asunto. Mantenerse dentro de ese diseño, dentro de ese plan. Podemos estorbar los planes de Dios en nosotros debido a... Nuestro descontrol o influencia. Entonces, sí, esa falta de la expresión de templanza en nosotros nos puede sacar del diseño. Por esas acciones y hacer cosas que no encajaban con lo que el Padre quería. ¿Qué afectan las acciones que no tienen que ver con la naturaleza de Cristo? El cumplimiento del propósito de Dios. Toda expresión de la naturaleza que no es Cristo va en contra del propósito de Dios. Solo la naturaleza de Cristo es la que encaja con el propósito de Dios. Alguien le decía al apóstol en esos días: apóstol, pero ¿por qué hablan tanto del humanismo si el humanismo es bueno? Porque lo que está buscando es hacer mejores personas. ¿Qué malo tiene el ser mejor, pues? Fíjense. Pero es una expresión de la naturaleza humana. Bueno, pero carnal. Y todo lo que comienza o esa expresión de la naturaleza carnal nunca va a terminar en la imagen de Cristo. Nunca va a terminar en el cumplimiento del propósito del Padre, ¿verdad? Entonces, no es que, pero si hace mejores personas. El apóstol nos explicaba que el humanismo, es cierto, hace buenas personas, pero el humanismo jamás se va a someter al señorío de Cristo. Esa es la diferencia. Definitivamente. Exactamente. Buenas personas, pero malos discípulos. Ahora, aquí es donde viene la contraparte que nosotros como hijos de Dios debemos ser realistas y entender. Ay, no, eso es malo, no es eso, sino nosotros, la imagen de Cristo. Pero tenemos gente carnal más educada que a veces nosotros. Más responsable que nosotros. Entonces, ahí tenemos que cuidar, ¿verdad? No es que sean nuestro modelo, porque no estamos hablando de eso, pero sí entender que como hijos de Dios debemos expresar todos esos aspectos tan correctos del carácter de Cristo, pues, como responsabilidad, como puntualidad, como amabilidad, como cortesía, como ¿verdad? El respeto, el ser cumplido en los compromisos, todo eso, ¿verdad? Que nuestro sí sea sí, nuestro no sea no, ¿verdad? En el diseño. El valor de la palabra, pues, de un hijo de Dios, ¿verdad? Entonces son aspectos que definitivamente tenemos que cuidar de que sí deben haber frutos en nuestra vida de la expresión del carácter de Cristo, ¿verdad? De esa transformación que está habiendo en nuestras vidas. Amén. Cerremos nuestros ojos y oremos. Rudy, por favor. Padre Santo, te bendecimos, te alabamos, Padre bendito, por tu revelación de esta noche. Gracias, Padre, por la palabra que tú nos has dado. Queremos, Padre Santo, ser obedientes a esta directriz, Padre, que tú nos has dado en esta hora. Manifestar tu templanza, Dios. Manifestar tu carácter en todo momento y en todo lugar como hijos tuyos, Padre. Para que cada día la imagen de Cristo sea formada en nosotros, Señor.
Ayuda a nuestro entendimiento, guíanos con tu Espíritu Santo para que podamos ver esa transformación cada día en nuestras vidas, Padre. Que podamos ser transformados cada día y ser mejores cada día, Padre bendito, como tú lo has diseñado en tu plan y tu propósito eterno, Señor. Gracias, Padre, por esta palabra. Gracias por los que estamos acá presentes. Guárdanos, llévanos con tu paz, mi Dios amante, y que tu bendición sea con nosotros, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén, amén.